Quiero iniciar agradeciendo a Rodolfo, Sergio, Juan Carlos y a todo el equipo de Solven, de Soluciones Veterinarias de Sinaloa, la invitación a dar esta plática, pero también a la oportunidad que nos dan de colaborar con ustedes. También un agradecimiento en nombre de Ingeniería Aplicada a las marcas que han puesto su confianza en nuestra empresa. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla hablando algo que el doctor Leonardo de Aquino Pardo, de Consultoría Avícola en Sistemas Controlados, nos dice siempre: lo que no medimos no lo podemos mejorar, y también si no lo mido, pues no lo puedo controlar. Y sin métricas, pues es muy difícil optimizar un sistema, y más un sistema de explotación avícola actual. El doctor Valdés, de Consultoría Avícola, y tiene una frase que en lo particular comparto con él: los proyectos de la avicultura se dan en el campo, buscando obviamente esa rentabilidad en este tipo de negocios, porque al final tenemos que hablar que si bien estamos dedicados a la producción, pues también estamos en el tema empresarial, ¿no? Entonces tenemos que tener equipos multidisciplinarios que nos permitan alcanzar esos resultados óptimos a través de nuestros sistemas productivos. Y bueno, las casas genéticas se han encargado de desarrollar superaves, ¿verdad? Ya lo decían, pues no es la avicultura de hace 50 años, hoy en la actualidad andamos por encima de una vida útil de una ave, más de 460 huevos, producción de más de 29 kilos. Pero para alcanzar esos valores, pues yo preciso de tener instalaciones adecuadas para que el ave se desarrolle. Y los manuales, pues aquí traigo algunos datos de algunos manuales, algunos promedios. Y por ejemplo, nos hablan de temperaturas ambiente de 18 a 24 grados centígrados, luxes de 10 a 20 luxes, humedad relativa que no esté por arriba de 60 ni por debajo de 40, una velocidad de aire de 4 metros cúbicos por hora por kilogramo de peso corporal, que el amoníaco no supere las 25 partes por millón, y que la temperatura corporal del ave pues no supere los 43 grados. Ahora bien, el doctor José Manuel Arreola de Bachoco, durante el tiempo que yo estuve ahí hasta la actualidad, nos menciona que cuando no hay densidad, pues no hay problemas. No tengo ningún problema, una gallina en 1 metro cuadrado pues no precisa de ventilación, no precisa de muchas cosas, solo hay que alimentarla, darle agua, pero pues tampoco hay negocio. Para que sea negocio, entonces, tengo que tener sistemas con altas densidades, ambientes naturales, ambientes controlados, y pues eso nos lleva a generar una infraestructura y una condición que le vamos a llamar para esta plática de alojamiento. Ahora bien, hablamos de granjas cuando en realidad, que también aquí coincido con muchos de los expertos, es que en la actualidad una granja se parece más a una fábrica. Una producción exhaustiva. Obviamente, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí trabajamos con seres vivos, como ya lo vimos, que requieren de ciertos valores y parámetros. Y entonces, cuando hablamos de condiciones de alojamiento para un ambiente natural, pues consideramos diversos factores, como lo es la jaula, el sistema de alimentación, sistemas de ventilación de recirculación, saque de gallinaza, etc. Y para sistemas tecnificados, pues de igual manera precisamos de tener esos elementos. Ahora bien, bienestar animal. En cuanto a bienestar animal, nos dicen garantizar que las aves o los animales que estamos creando no tengan hambre ni sed, que tengan una iluminación adecuada y una ventilación y un manejo ambiental, pues es lo básico, ¿verdad? Para el buen desarrollo de cualquier ser vivo. Cuando hablamos de hidratación, pues queremos que el agua sea limpia, en este caso potable, que tenga una presión adecuada, un volumen correcto, y que garanticemos que el consumo del agua que nos marca el manual pues se cumpla.
Un promedio 2.5 veces más que el alimento que consumen, aunque sabemos que puede llegar hasta 5 veces más dependiendo de las condiciones de clima. Pero aquí empieza lo interesante, ¿cómo estoy evaluando mis condiciones? Muchas de las veces en granjas, pues lo evaluamos de forma visual, cuando lo deberíamos de estar haciendo a través de la instrumentación. ¿Por qué? Porque al reducir un diámetro como el que se muestra aquí en la imagen, pues obviamente no le está llegando ese volumen correcto, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando al interior si no tengo un procedimiento, un proceso o un instrumento de verificación. En cuanto a hidratación, pues ambientes naturales, vamos a ver en la mayoría de los casos este tipo de bebederos. En sistemas tecnificados, pues vamos a trabajar generalmente con IPLES. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno garantiza agua limpia. Para garantizar el agua limpia, pues ya lo dijimos, tenemos que revisar, filtrar y evaluar las condiciones, y no nada más que sea visual, como lo traigo aquí en esta imagen, sino también el análisis de laboratorio, que es muy importante para saber la calidad del agua que estoy proporcionando a las aves. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia básica es que en un sistema de NIPLE, mi caseta sí o sí, de principio a fin, a todo lo largo de la caseta, tiene que tener nivel 0. ¿Por qué? Porque la presión que yo voy a programar al principio de mi regulador debe de ser igual a la presión que tengo al final de la línea de bebedero. Y sí, hay terrenos que van a requerir de terraplenes de 1, 2 o 3 metros. Pero ese es el deber ser, ¿verdad? Esto es a lo que llamamos manejo temprano de los equipos. Desde el proceso constructivo, asegurarme que las cosas se den acorde a lo que requiere el sistema que estoy utilizando. Ahora bien, en cuanto a alimentación, esta imagen no es de México, es de la República Hermana de los Cocos, y aquí vemos cómo, entre más vemos esa imagen, y siempre la presento, porque aquí habla de lo que decimos a veces, ¿no? Los mexicanos superamos a la inteligencia artificial. También vemos cómo el comedero de cerdos nos sirve para muchas otras funciones, pero cómo cuidamos ese alimento en las granjas, cómo estoy vigilando ese alimento en las granjas, cómo lo estoy controlando, estoy asegurando que se conserve de forma adecuada y que llegue a las aves en las cantidades necesarias para cada una de ellas. ¿Para qué? Pues para alcanzar ese resultado. Y sí, hay que decirlo, es muy importante también contar con instrumentos de medición, que me permitan llevar un inventario preciso. Sabemos que cada vez que decimos equipamiento, pues hay una línea muy delgada entre mi capacidad de producir y ahorrar, y a veces pues un sistema, un equipo, pues lo dejamos pasar por alto, ¿no? Cuando es algo que es una herramienta que me sirve para ser muy preciso en ese control de alimentos. Ahora bien, el doctor Maizari de la Universidad de Georgia menciona que desde el primer gallinero que se construyó, el ponerle una cubierta, un techado, es para proteger a los animales del sol. Y aquí entra otro tema importante en la actualidad, el aislante, ¿no? En este caso, es un productor del estado de Hidalgo, agropecuario de los Frailes, el doctor Miguel Pérez Drobas, y él tiene ambos sistemas. Tiene producción en ambiente natural y tiene también producción ahora en ambiente controlado. Y estas son mediciones del mes de marzo de este año. Y pues aquí podemos ver cómo, al no tener aislante, la temperatura dentro de la caseta en la parte superior ronda los 54 grados versus 37.3 grados en ambientes controlados. Y este es un tema que siempre genera mucha controversia. ¿Por qué ventilamos? ¿Por qué ventilar? Y creemos siempre que es para remover el calor que producen las aves, y si bien es cierto, pues es uno de los principales objetivos de ventilar. O también controlar las condiciones de humedad al interior de la caseta. Pero nosotros le llamamos acondicionamiento del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Sí es remover el exceso de calor, la humedad, el dióxido de carbono que se produce por la misma respiración de los animales,
el polvo, diluir organismos patógenos y proveer oxígeno. Entonces, sí o sí la densidad va en relación a las condiciones de medio ambiente que yo genero para el alojamiento de esas aves. Hablábamos pues que la temperatura corporal del ave no debe superar 43 grados y vemos cómo, en este caso, la temperatura está por arriba de los 48.5. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Un ave genera aproximadamente 40 BTUs o unidad térmica británica de calor por hora. Vamos a usar el ejemplo de este productor donde sus casetas son de 10,000 gallinas, entonces tendríamos un total de 400,000 BTUs. ¿Qué quiere decir? Que es igual a que yo tuviera encendidas 10 criadoras con gallina de edad adulta, de edad productiva. Pero hay un efecto por tenerlas confinadas y se dice que cuando están en una jaula, esto sube exponencialmente, entonces esas mismas 10,000 gallinas por estar juntas, entonces generarían 195 BTUs y esto nos lleva a 475,000, que sería igual o muy aproximado a tener 12 criadoras. Y así le seguimos, ¿verdad? Si entre más densidad tengamos, pues mayor va a ser la necesidad de disipar el calor que se está generando por la misma ave. ¿Qué pasa en los ambientes controlados? Bueno, pues podemos llevar esas temperaturas a lo que marcan los manuales y a los niveles óptimos para obtener los resultados deseados. Al igual de iluminación, es muy importante, pues no nada más ya colocar focos adentro de la caseta, sino realmente desarrollar un programa de iluminación y un sistema de iluminación adecuado. ¿Para qué? Para que alcancemos una uniformidad. ¿Qué es lo que buscamos? Pues tener resultados uniformes, pues debemos de generar, obviamente, procesos uniformes. Siguiendo con el ejemplo de por qué este productor cambió de casetas de ambiente natural a construir ahora casetas de ambiente controlado, estos son números de él, este es su análisis que él nos proporcionó, donde construir una caseta de ambiente natural tiene un costo aproximado de 2.8 millones de pesos. Si construyo 4 casetas para alojar 40,000 aves, pues entonces voy a tener un costo de 11.2 millones de pesos. ¿Qué incluye? Pues tu terraplén, la construcción, la jaula, lo poco que lleva de electrificación, y obviamente estamos considerando no tener un aislante, ¿no?, en el techo. Pero ahora, si yo construyo una caseta tecnificada, su costo ronda los 12 millones de pesos, incluyendo terraplén, construcción, jaula, ventilación, electrificación y obviamente el generador. Un generador eléctrico, como nos vamos a dar cuenta más adelante, la importancia que tiene ahora esta parte de... Acá es un commodity, un accesorio de la luz. En este caso vamos a darnos cuenta cómo es el sistema nervioso de la caseta. Y obviamente si tú haces el análisis dices, bueno, pues tengo una diferencia de 20 pesos por ave alojada, pues prefiero construir ambientes naturales, ¿no? Porque tendrías que gastar 20 pesos más por cada ave alojada. Pero aquí está el resultado. Esta es la diferencia de un sistema tecnificado a un sistema convencional. Una conversión, mismos manejos, misma planta de alimentos, de 1.98 en las casetas de ambiente natural o convencionales versus una conversión de 1.78 en las tecnificadas. Entonces, es el costo por kilogramo de alimento por kilogramo de huevo producido. ¿Y qué nos dice esto? Que yo tengo una diferencia de 200 gramos de producir aquí y de producir acá. Esto evaluado desde el punto de vista nada más de condiciones de alojamiento, ¿no? Esos son los datos que él nos proporcionó. Entonces, él nos da un costo promedio de producción por kilogramo de alimento de 8.60.
quiere decir, considerando la diferencia de conversión, pues que yo traigo una diferencia aquí de 1.72 pesos por kilogramo de huevo. Y él también nos precisa una producción de 36,000 huevos al día en este sistema tecnificado. Entonces tenemos que son 100 cajas diarias, con un peso promedio de 22.5 kilogramos por caja, nos lleva a 2 toneladas 250 kilogramos de huevo adicional. Que si yo multiplico ese huevo adicional que estoy produciendo o que estoy alcanzando por tener un sistema tecnificado y lo multiplico por el 1.72 de diferencia, yo traigo una ganancia de 3,870 pesos diarios. Pero en este negocio, en el negocio de las aves, nos vamos a dar cuenta pues que es un mundo de lana, porque pues, se producen los 30 días del mes y eso nos lleva a 116,000 pesos. O, que es lo mismo, 1,392,000 pesos al año. Entonces, ¿cómo se pagan tus 800,000 pesos adicionales? Pues se pagan produciendo mejor, siendo más rentable, ¿no? Que era lo que comentábamos al principio, que siempre hablan los expertos y los asesores, pues buscar esa rentabilidad. Eso es lo que hace la diferencia. Y hasta aquí pudieras pensar, bueno, pues vamos a tecnificar y se acabó el problema, ¿no? Pero, más sin embargo, una de las cosas también que se ha dicho mucho es, si yo tengo una caseta tecnificada, voy a reducir el número de gente que trabaja en la granja, y eso es cierto. Más sin embargo, tu personal para una caseta tecnificada tiene que ser un personal con un nivel y capacidad de resolver situaciones diferentes, como lo es programar un controlador, las mediciones, llevar a cabo otras tareas, y eso nos lleva a que sea menos gente, pero más especializado. Entonces no hay un ahorro ahí, no hay un ahorro, aunque sea menos gente, pero tenemos que buscar sí o sí tener personal más especializado. Ahora bien, no importa si tu caseta es de ambiente natural o convencional, o tu caseta es de ambiente controlado, tú tienes que tener, si quieres controlar un proceso, instrumentos de medición. Y aquí hablamos de un controlador, y podemos ir desde el controlador más simple, que es para prender, apagar algunos ventiladores, subir y bajar cortinas, hasta los que pueden controlar y medir mis consumos de agua, consumos de alimento, etc. Pero hay un tema que mencioné al principio, el tema eléctrico, y más del 90% de las fallas en una granja tecnificada se producen por instalaciones eléctricas deficientes. Y el principal problema es la puesta a tierra de los equipos. Entonces, son de las cosas que no debemos de olvidar cuando hacemos una instalación de este tipo, ¿no? Aquí tengo una imagen de una delta de tierras, donde cada una de sus barras va soldada, y después vemos cómo acá también tengo una delta, pero pues no cumple con las dimensiones. Podemos considerarlo de forma visual y sabemos pues que hay una diferencia, pero como lo dijimos en un principio, la única forma que yo tengo de asegurar que mis instalaciones y mis equipos funcionen correctamente es a través de la medición. Entonces, como regla de dedo para un sistema de este tipo, tiene que ser 5 ohms para donde estoy aterrizando mi controlador. Ese es el principal reto. Siguiendo con eso, bueno, pues tenemos también instalaciones eléctricas deficientes, donde no cumple con los lineamientos ni de seguridad, ni de condiciones para que esos sistemas o esos equipos operen correctamente. Entonces, ¿por qué hacemos mención de esto? Porque en la realidad esto pasa muy seguido, ¿no? Dejamos pasar por alto esa parte porque la consideramos un periférico, como le llaman algunos clientes. Entonces, ahora en estos tipos de sistemas, pues no es, eso se vuelve parte fundamental de la operación del equipo. Otro tema de esa república lejana, vecinos de nosotros, que no es México, pero que tienen variaciones de voltaje en su alimentación, cómo se comportan los equipos, sobre todo los equipos de ventilación, y cómo está relacionado
con la eficiencia de los equipos. A través del tiempo desarrollamos una medición en conjunto con algunas marcas de extractores. Nosotros en México generalmente operamos a 220 volts. Y a 220 volts, primero, un extractor, cuando yo lo elija, lo primero que tengo que considerar es su BESLAB, que es un organismo que evalúa y nos dice que lo que el fabricante dice que hace su equipo, realmente lo logre, ¿no? En términos de eficiencia. Entonces imagínate, a 220 volts, todos están en el 100% de la eficiencia. Pero esas variaciones de voltaje que voy teniendo a lo largo del día, ¿cómo van afectando mis parámetros de ventilación? Y no hay ningún equipo, ninguno, que después de los 215 volts mantenga el 100% de su eficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de la variación de voltaje, pues yo voy a tener una situación de deficiencia en cuanto a la cantidad de aire que estoy moviendo. Recordemos que dijimos que eran 4 metros cúbicos por hora por kilogramo de carne producido. Entonces, imagínate, si mi equipo se va a comportar de esta manera, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy hasta el diseño. Y muchas de las veces, cuando hablamos otra vez de esa delgada línea de lo que es ahorrar y capacidad de producir, pues siempre estamos, pues quítale un extractor, o sabes qué, este fabricante me ofrece y me dice que no va a pasar. Te lo garantizo que no hay equipo, ningún equipo, que si varía el voltaje no varíe su eficiencia. ¿Por qué? Porque va a variar su velocidad, y al variar su velocidad, ese motor pues va a generar que yo pueda extraer menos cantidad de aire. Otro tema importante es que cuando tú compres un equipo de ventilación, te asegures que tu motor venga al potencial que tú lo vas a utilizar. Nos hemos encontrado que algunos motores llegan, por ejemplo, a 230 volts, y el fabricante te puede decir, no pasa nada, de 230 a 220 no hay una diferencia significativa. Pero como ya lo demostramos en la gráfica anterior, ¿qué pasaría si este motor está diseñado para 230 y lo conecto a 220? Pues su eficiencia va a disminuir. Otro tema importante a considerar es la frecuencia. Nosotros en México sí o sí trabajamos con 60 Hz, y muchas de las veces nos encontramos en campo con motores de 50 Hz. Quiere decir que también ahí su velocidad va a ser inferior, por ende también su eficiencia. Y otro punto a considerar es su factor de servicio. Este factor de servicio me dice la capacidad que tiene un motor para trabajar en valores no nominales intermitentes. Si es de 1, un motor de 1 quiere decir que ese motor sí o sí tiene que trabajar siempre a lo que está en su dato de placa y a lo que está diseñado. Si yo varío ese voltaje, pues ese motor no tiene esa capacidad. ¿Por qué hago mención de esto? Porque eso influye en el precio del equipo. Entonces, importante. Y también, así como el BESLAB, para motores eléctricos hay unidades verificadoras como es CSA, que es la Asociación de Estándares de Canadá por sus siglas en inglés. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese motor está demostrado que sí funciona según los datos de placa. Y bueno, como ya lo mencionamos, el sistema de respaldo, entonces siempre lo debemos de calcular por lo menos un generador 20% más de la carga que voy a tener operativa. ¿Y cuál es mi carga operativa? Normalmente en la ventilación, que es el 80% de mi carga instalada. Y otra cosa, asegúrense que lo que les están vendiendo en la placa se los firmen y se los garanticen que es el generador que les va a llegar. Otra cosa, si hay variaciones de voltaje por arriba de los 215, 212 volts, el generador debe de entrar. Sí, vamos a gastar diésel, pero recuerden de dónde sale para pagar ese diésel, pues de la uniformidad que yo le estoy proporcionando a mi parvada. Sistemas de respaldo, casetas tecnificadas o no tecnificadas. Por lo menos debo de tener una alarma por alta temperatura en una caseta. Invariablemente sea tecnificada o no tecnificada. Una alarma por consumo de agua, una alarma en las líneas de bebedero, es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque yo mida el consumo
pues de nada me sirve si me doy cuenta 24 o 48 horas después. Lo que yo necesito y lo que yo preciso es darme cuenta cuando se baja ese consumo. Y bueno, pues otro tema importante, sea tecnificado o no tecnificado, siempre debemos de considerar en la avicultura actual tener sistemas o cuadrillas de mantenimiento. Y como ya lo dijimos, invariablemente del tipo de granja que sea, yo debo de contar con una instrumentación. Nuestro personal, nuestro encargado de granja, la gente de mantenimiento tiene que tener esa instrumentación para estar tomando decisiones asertivas. Y además de que yo tenga esto, pues tengo que validar que sean operativos y que estén en las condiciones que deben de estar y tener unidades de verificación de que ese sensor, porque recuerden que un control pues va a ser lo que mide el sensor, y si el sensor está descalibrado, desajustado o no está en la posición correcta, pues nos va a llevar a que la medición sea errónea. Consideremos entonces a la infraestructura como un montón de piezas, como un rompecabezas. Pero ¿cómo hacer entonces que ese rompecabezas se alinee en una maquinaria perfecta para que yo pueda tener y pueda generar y pueda tener el máximo potencial de lo que estoy produciendo? Y pues eso es todo por el día de hoy, es todo lo que traemos. Quedamos que las preguntas es hasta el final. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.